Bueno, hablamos de la primera situación como bien interesante para el común de las personas. Ahora voy a ir más al grano todavía, ¿ya? Y yo creo que va a resolver muchas inquietudes de muchas personas que están viendo el video. Y es, Claudio, en nuestro Chilito hay muchas problemáticas, hay muchos puntos y temas que a todos, no solamente a nosotros, sino a mucha gente le interesa y nos preocupan mucho, que son las problemáticas sociales y son todas las situaciones coyunturales que de una u otra forma condicionan la visión social o política de muchas personas. Y yo en lo particular te emplazo a ti positivamente en lo siguiente. ¿Cuál, según tu visión social o política, sería, vamos a esquematizarlo así, un ranking de aquellas situaciones que más interesan a la gente y cómo tú las enfrentarías en el momento en que, seamos positivos, en el momento en que tú te tengas que sentar y tener que aportar en nuestra próxima Carta Magna? A ver, lo voy a tocar en 5 puntos, ¿ya? Sé que esto es muy extenso. La realidad cosa es que los puntos críticos y más importantes para nuestra sociedad chilena es muy amplio, ¿ya? Pero toquemos primero lo que está, digamos, en boca de todos nosotros que hemos vivido durante estos últimos casi 2 años, ¿ya? Que son las pensiones, todo lo que son las jubilaciones, ¿ya? De los chilenos. Recuerden que de aquí a 25 años más vamos a tener casi 2/3 de gente adulta, mayor, de tercera edad, lo cual vamos a tener una crisis, ¿ya? Si es que no arreglamos esto y le damos una adecuada solución a los adultos mayores, ¿ya? Con una adecuada jubilación. Segundo, la salud, ¿ya? Crítica, tenemos una crisis de salud, ¿ya? No puedo negar que tenemos una salud privada que es muy buena, ¿ya? Pero tienes que tener mucho dinero para poder pagarla. Y tenemos más del 80% de las personas que están en FONASA, que la atención ha ido mejorando, no lo puedo negar, pero que está deficiente aún. Han habido muchos problemas, ¿ya? Fundamentalmente con esta pandemia que se ha notado el colapso, ¿ya? ¿Y el mal manejo también, crees tú? Déjame plantearlo primero como grandes ámbitos, después te explico el detalle. Okay. ¿Ya? Lo tercero, ya todo lo que es el área de educación, ¿ya? Crítica, creo que el modelo actual es un modelo añejo, ¿ya? Tenemos que focalizarnos hacia un modelo mucho más práctico y mucho más integral, que integre todo lo que es el ámbito técnico, el ámbito humanista, el ámbito matemático, ¿ya? Yo como académico universitario he vivido los cambios, como han ido eliminando algunas carreras solamente por el tema de mercado, y eso es crítico, ¿ya? No puede ser de que hayan alumnos que hayan estudiado una carrera X, que ahora la eliminaron de la universidad y resulta que tratan de buscar trabajo y no lo encuentran, ¿ya? Eso es en educación superior. Educación primaria, educación secundaria, la educación parvularia, ¿ya? Tienen que ser mejoradas. La educación pública en los países desarrollados que tanto vemos nosotros es la top, la mejor educación que existe, y se pelea en los colegios y las universidades públicas, no en la privada. Chile es uno de los pocos países, si es que no es el único, por lo menos en el continente, de tener la educación privada como la mejor, ¿ya? Que es un bien de consumo. Eso tenemos que mejorarlo. Yo creo que hay muy buenas ideas. ¿Cuáles? Déjame contextualizar primero el contexto y después vamos a la parte más específica, ¿ya? Cuarto punto, ya la seguridad, todo lo que es delincuencia, ¿ya? Creo que aquí hay que mejorar. Aquí entra un gran espectro, ¿ya? Donde está el tema de la conversión de carabineros, que hay que profesionalizar un poco más. Aparte de la profesionalización militar que tiene, ¿ya? Aquí tiene que ser una profesionalización más hacia el área civil, como lo tienen las policías profesionales. Voy a dar un ejemplo, que son
Son culturas diferentes, pero, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Europa en general, Inglaterra, etcétera, ¿ya? Son países que tienen policías profesionales, que tienen todo lo que tenemos nosotros en el área de formación policial, con una formación, digamos, militar, porque tienen que tener una formación, digamos, militarizada desde el punto de vista policial, no de guerra, ¿ya? Quinto, todo lo que tiene que ver con el tema de medio ambiente, crítico. Estamos en un entorno que Chile no está ratificando los convenios internacionales de medio ambiente. Chile es un país que tiene que proteger su naturaleza, ¿ya? Y aquí viene todo el tema. Medio ambiente, sustentabilidad, tenemos minerales, tenemos bienes en el mar y tenemos muchos otros recursos que ¿qué es lo que hacemos? Vendemos la materia prima y nos devuelven después con productos terminados, ¿verdad? Básicamente, en este caso vendemos tierra con minerales, entonces correcto, precio bajísimo. ¿Ya? Entonces, los temas, como te digo, Cristian, son un espectro bastante grande, ¿ya? Esos serían más o menos los 5 puntos grandes que te hago una consulta sobre la marcha. Es posible, y esto es una idea, es posible que, estando bien estructurada esta nueva constitución, es posible de que poder dejar asentado una educación que debería estar diseñada a 20, 30 años para las futuras generaciones, dejar estabilizado o al menos proyectadas las jubilaciones, los sueldos de los profesores, mismo pasa con la salud, la educación, pero dejarlo proyectado y definido dentro de la Constitución, cosa que a futuro ningún presidente de cualquier partido lo use como estandarte de batalla para conseguir el voto. ¿Por qué te hago esa pregunta? ¿Por qué para mí es importante? Porque constantemente hemos visto que cada candidatura y cada persona que ha asumido el país usa su imaginación, por decirlo de alguna forma, de cómo mejorar la atención, cómo mejorar o tratar de mejorar la educación, pero cada uno se basa en un plan que dura 4 años, que muchas veces no lo termina, que queda a media, que después llega otro gobierno, lo trata de parchar, lo mejora y lo vuelve a usar de estandarte. Ya, ¿Es posible generar eso? Sí. O sea, que quien llegue ahí sea como un administrador, como un gerente, que diga, ¿sabes qué? Mira, las leyes, las reglas están impuestas, yo me tengo que asegurar que, por un lado, la economía que me está ingresando a nivel país, sea impuestos. Correcto. Mira, yo destina esos fondos la base de siga con esto. La base de esa respuesta. Tenemos que tener un gobierno semipresidencial. Actualmente tenemos un gobierno con una mayor cantidad de peso orientado a ser presidente. ¿Ya? Hacia el Congreso, mucho más bajo. El presidente puede vetar, ¿ya? Leyes que saca el Congreso. Tiene su atributo, y el Congreso también con los metodologías. ¿Eso es lo que se refiere a semipresidencial? No, el semipresidencialismo es que el Congreso tiene un poco más de poder que el presidente, ya, o sea, y habría que eliminar completamente el Tribunal Constitucional y traspasar ciertas funciones del Tribunal Constitucional, porque eso lo ocupa directamente el presidente. Prácticamente el Congreso no ocupa eso, ya, porque viene del gobierno militar. La Corte Suprema, como lo hacen todos los países del mundo. En ese mismo contexto y un poco uniéndome a lo que decía Luis, la Carta Magna o la Constitución tenemos que redactarla de tal forma que no dependa del gobierno de turno los derechos fundamentales de las personas, porque y que no se queden en un eslogan, porque cuando una Constitución dice el Estado garantiza una educación para todos sus ciudadanos, debemos ser capaces hoy día, digamos, con esta oportunidad que tenemos de modificar la Carta Magna, de que sea más específica en términos de decir, vamos a brindar una educación de calidad, pero ¿cuál es la calidad que vamos a aplicar en la educación? Si nos vamos a usar alguna norma internacional, por ejemplo, porque decir educación de calidad, lo que yo considero como calidad, a lo mejor no es lo mismo que Luis considera, no es lo mismo sino que cómo usamos las normas internacionales de calidad en la educación para decir, el Estado garantiza educación de calidad para las personas adosadas a las normas internacionales. Mira, en conclusión, disculpa, y en esa norma es súper importante. Porque fíjate, muchas veces nos comparamos con países desarrollados, cuando nos conviene, y otras con subdesarrollados.
Entonces no podemos seguir este doble estándar. Mira, Tiene que ser una línea definida. Déjame contestar lo de Nicolás. Nicolás, en mi ámbito profesional yo trabajaba a honores, porque esto se trabaja a honores, a veces que mucho trabajo con Chile Calidad. ¿Ya? Chile Calidad era una organización tripartita donde estaba, digamos, los trabajadores, representados por los trabajadores, por la Corfo, ¿ya? Y por el Ministerio de Economía. ¿Ya? ¿Qué pasó? Y esto hay que decirlo, el primer gobierno de Sebastián Piñera se eliminó Chile Calidad. Absoluto y La eliminaron. O sea, no hay una entidad de calidad global. Todos los demás países lo tienen. De hecho, el presidente de Estados Unidos, y esto es un ejemplo, ¿ya? Cuando asume, tiene en su agenda los 4 años, ¿ya? La entrega del Premio Nacional de Calidad, en el caso de ellos se llama Malcolm Baldrige, el premio de Malcolm Baldrige, ¿ya? A las organizaciones, sean empresas privadas, públicas, colegios, universidades. Es el mejor modelo de gestión. Ahora, que ojo, aclara, momento, aclara, anda aclarando. Déjame terminar. Sí, espera. Aquí hay el debate, espérate, el debate tiene que apuntar a lo siguiente. Tú estás planteando una situación que es realmente importante, pero la gente desconoce que ese punto, esa idea que tú estás planteando, es para todos los presidentes de Estados Unidos. No solamente, para que no se contextualice lo que está planteando Claudio con que esto lo está haciendo solamente o no lo hizo Donald Trump. Aquí se plantea desde un punto de vista generalizado. Disculpa la intervención, pero creo que era importante. Que Donald Trump lo hizo. Si Donald Trump No, entregó el premio está nacional, claro, yo lo digo, yo lo entiendo que tú estás planteando una visión global para todos los presidentes. Sí, no, es que déjame terminar eso la idea. La idea central es que aquí se han eliminado varias entidades, ¿ya? Que hacen un control profesional de la calidad. Sí es cierto que existe una entidad de calidad de la educación, ¿ya? Y bueno, Cristian es profesor también y sabe perfectamente que esas entidades a veces son conformados por profesionales que no tienen experiencia en el área de calidad educacional, ¿ya? En el caso de nosotros en Chile Calidad, yo también soy evaluador del Premio Iberoamericano en la Calidad, ¿ya? Donde están todos los países de Iberoamérica, más Brasil y Portugal. Y todas las organizaciones que participan en ese premio es un modelo de gestión, que es el mismo de Estados Unidos, ¿ya? Porque fue copiado por 176 países. Okay, pero ese modelo, ¿cómo se puede absorber internamente? Hay que volver a formar la organización. De hecho, lo que pasó ahí es que desarmaron Chile Calidad, despidieron a toda la gente. Imagínense una cantidad enorme de gente. Los evaluadores que éramos a honores, que era una red a nivel nacional, desaparecieron. Toda esa materia prima, ¿ya? Esos cerebros desaparecieron, ¿ya? ¿Y dónde fue a dar? A la Cámara Chilena del Turismo y el Comercio de Santiago, y está guardado, yo lo digo así, en un cajón. Pero más allá de eso, creo que es verdad, Nicolás tocó un tema de educación. La calidad de la educación no se mide solamente con normas, ¿ya? Hay que medirlas con el tiempo, porque cada cultura de cada país es diferente y hay algunas cosas. Lo que yo propongo, que la Constitución debe asegurar una calidad de educación, pero esa calidad de educación no tiene que ser una copia, por ejemplo, de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene otra realidad. No puede ser una copia de Europa, porque tiene otra realidad, ¿ya? Y no puede ser el mismo modelo que llevamos usando 200 años, que es un modelo de educación que está armado para poder enseñar y después trabajar. Enseñar, trabajar. No hay pensamiento, no hay cultura cívica en los colegios, ¿ya? Se están eliminando lo que es filosofía, historia, ¿ya? O sea, al final y al cabo, vamos a eliminar las principales herramientas para que la población pueda hacer análisis y pensar. Perfecto, pero hay un detalle que para que no nos dispersemos con respecto al tema que nos convoca, que es aquí la Carta Magna, la Constitución. Todos acá de alguna u otra manera hemos expuesto cuál es nuestra visión, sobre todo tú, Claudio, que eres el precandidato, con respecto a las problemáticas que nos aquejan a nosotros como país. Pero en lo concreto, ¿cómo se te ocurre a ti, o cómo piensas tú, cómo crees tú que a través de una constitución se debiera enfrentar estas problemáticas? ¿Cuál es el peso real que va a tener una nueva constitución para resolver o por lo menos mejorar temas tan coyunturales a nivel social como lo es
la salud, la educación, las pensiones, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, principalmente para que la gente, yo creo que muy poca gente ha leído la Constitución, primero que nada, la que tenemos actualmente, la del 80, que está completamente modificada, pero es la base, ¿ya? 53 modificaciones. Correcto. Aproximadamente. Y el tema es que la Constitución tiene que dejar bases concretas para poder armar las leyes y los decretos, ¿ya? Desde ese punto de vista. Por ejemplo, tiene que basarse, los derechos humanos tienen que estar constituidos desde base de la Constitución. Actualmente no tiene esa base. Y los derechos humanos tiene las líneas hacia la educación, hacia la salud, hacia los niños, hacia la tercera edad, hacia las personas en general. ¿Ya? Hay una carta magna, digamos una carta magna, unos principios que fue escrita, lleva casi 80 años, de la Declaración de los Derechos Humanos, y de ahí fue la base para todos los demás países. ¿Ya? Chile no tiene en su constitución actual esa base. Tiene decretos y tiene varios convenios que ha ratificado y ha sacado leyes, es verdad. ¿Ya? Y hemos respetado algunas y otras no hemos respetado. ¿Ya? Pero nuestra constitución no tiene esa base. ¿Ya? Estoy dando solamente un ejemplo. ¿Por qué? Porque los principios y las bases de la constitución tienen que ser de tal manera y debe estar redactadas desde el punto de vista legal para poder sustentar estas leyes. O sea, si alguien me puede decir, ¿tú estás de acuerdo con hace poco en una otra entrevista me preguntaron, ¿tú estás de acuerdo con el aborto? ¿Ya? Y otra persona ahí en el chat preguntó, ¿qué tiene que ver el aborto con la Constitución? Mucho, Claro. porque el derecho de la vida tiene que ser protegido. Yo estoy de acuerdo con el aborto, ¿ya? El aborto terapéutico, el aborto de las 3 causales que están ahora y otras causales más. Sí, estoy de acuerdo. Me preguntaron por la eutanasia. Yo estoy de acuerdo con la eutanasia, ¿ya? Pero tiene que ser con una decisión técnica, médica, muy estricta, ¿ya? ¿Por qué? Porque una persona puede tener guardando la proporción, no soy psicólogo ni psiquiatra, pero puede tener una depresión endógena muy grave, ¿ya? Y puede estar muy enfermo y decide quitarse la vida. No puede ocurrir eso. Eso tiene que ser una decisión técnica. Entonces, la Constitución necesita principios y bases muy fuertes. Puedo estar hablando muy general, pero si hablamos de salud, tiene que tener artículos que me indiquen cuál es el derecho a salud a cada una de las personas, Sí. cuál es la concretidad que tenemos que darle a ese derecho. ¿Ya? Derecho a la vida, sí, porque un embarazo no deseado no significa ir y hacer un aborto. Argentina acaba de aprobar el aborto. Pero ese es el tema, o sea, yo he escuchado muchas opiniones y he leído también muchas opiniones de mujeres que, bueno, que primero nos manifiestan a nosotros los hombres, esto lo decidimos nosotras. Es nuestra opinión, nuestra visión. Aborto libre, gratuito y legal. Eso quiere decir que una mujer tuvo relaciones sexuales con X o cual y quedó embarazada y ese hijo no lo deseó, pero fue por voluntad propia. Muchas mujeres, apoyan el hecho de que si yo lo deseo al hijo, aunque no me haya sentido violentada sexualmente, tengo todo el derecho de intervenir ese embarazo. ¿Qué opinas tú con respecto a esa visión que tienen muchas mujeres? Sobre todo en el hecho de que nos condiciona a nosotros los hombres, y también los invito a ustedes también a dar su opinión, a que nosotros no debemos opinar y tampoco involucrarnos en una situación así. Bueno, esta es la segunda vez que me hacen esa consulta. En la otra entrevista anterior, en otro canal virtual, también me consultaron. Yo dije, no estoy de acuerdo con la intervención de un embarazo si está sano. O sea, creo que eso no es aborto. Ahí no debería haber aborto. Esa es mi posición. O sea, sí, como lo repetí hace un momento atrás, ¿ya? Lo que sí hay que preguntarle a las mujeres. Las mujeres... a ver, aquí hay el nacimiento de un niño interviene en 2 personas, hombre y mujer. La mujer lleva en el vientre al niño, ¿cierto? ¿Ya? Pero ella es la que sostiene todo el proceso, ¿ya? Pero si ella no quiso ese bebé, no puede llegar e intervenir eso, ¿ya?
Hay varios procesos, ¿ya? Dentro de lo que se puede intervenir anteriormente, por ejemplo, que puede ocurrir una violación, ¿ya? Y se puede intervenir, como ocurre actualmente, hay varios procesos para poder intervenir, no en el embarazo, sino que antes que ocurra la gestación o antes de que la gestación, de que el espermatozoide fecunde el óvulo, ¿ya? Se puede interrumpir, ¿ya? Ahí pueden haber una infinidad de decisiones o de opiniones técnicas desde el punto de vista dogmática religiosa desde el punto de vista técnico médico, ¿ya? Obvio, yo creo que ahí hay que tomar eso, ¿ya? Y preguntarle a las mujeres, en el caso de una violación, ¿ya? Y a su familia y a los médicos que lo atienden. ¿Y eso se puede dejar estipulado a través de una constitución? Se puede dejar estipulado en base al principio y a las bases, ¿ya? Pero eso lo estipulan las leyes. Básicamente hoy día la mujer pide ese derecho o reclama ese derecho a elegir entre la vida y la muerte del neonato, porque básicamente también tenemos todo, o sea, pues, todas estas cosas están ligadas, la salud, la educación, etcétera, etcétera. Porque básicamente hoy día la mujer es la que se lleva toda la responsabilidad del hijo. O sea, las leyes no garantizan cuántos papitos corazón tenemos, o sea, cuántos papás se dan la media vuelta y se van, y es la mujer la que se queda a cargo de ese niño, sin ninguna protección tampoco del Estado, porque por último el Estado podría decir, no, te niego el derecho a abortar porque yo te voy a ayudar a criar a ese niño. No tenemos educación de calidad, no tenemos salud de calidad, no tenemos derecho a una vivienda digna. Entonces, al final, esa mujer dice, entonces, si yo soy la única responsable en criar a este niño, entonces yo tengo todo el derecho a decidir si lo hago o no lo hago. El Estado, ¿cómo me va a decir que no lo haga si el Estado hoy día no se está poniendo con nada referente a eso? Tenemos, vuelvo a insistir, una educación de mala calidad, donde los niños tienen que asistir a colegios donde tenemos 45 alumnos por curso. En ninguna parte del mundo eso es calidad de educación. Colegios con muy pocos recursos para poder, o sea, tenemos básicamente profesores con tiza y pizarrón y nada más, y sin más recursos. Ese niño tiene que alimentarse, tampoco existen los recursos para una madre soltera pueda tener los recursos para alimentar bien a ese niño. Entonces, por eso que hoy día creo que la mujer está exigiendo ese derecho. Si las condiciones fueran otras y tenemos la oportunidad a redactar una carta magna que abarque todos los factores que influyen en la crianza de un niño, a lo mejor podríamos... Bueno, ahí tocas el tema. Déjame cerrar el tema. ¿Ya? Ahí tocas el tema que Luis me estaba preguntando y tú también lo tocaste. ¿Ya? La Carta Magna tiene que dar las bases para que el Estado haga lo que tú estás indicando, que no está haciendo. Si hay una mujer que queda embarazada con un embarazo no deseado, ¿ya? Tomándolo en el caso, digamos, perfecto de que no tenga enfermedad ni ninguna otra causal, y ella es la responsable de criar al bebé, ¿cierto? A su hijo, el Estado tiene que comprometerse a ayudarla, si es una ciudadana de este país. Estado y gobierno, recuerden que son dos cosas diferentes, Sí, ¿ya? sí. Pero la Carta Magna, nuestra Constitución, tiene que basarse para que ese Estado esté obligada a proteger a esa mujer. Ahora, ¿y la gente sabrá la diferencia que existe entre Estado y gobierno? Pero dame un segundo antes Perdón, que... Luchito. Antes que... Dale. Mira, lo más importante, y como dice Nicolás, son situaciones que se van acarreando. Y quizás el inicio es que hoy en día la mujer no tiene la misma oportunidad laboral que el hombre. Podemos tener casos de profesionales iguales, pero la mujer va a ganar menos. Por un tema de estigmatización. Entonces no hay nada tampoco que asegure que una mujer pueda competir de igual forma con un hombre. Ya sea por cargo y por sueldo. Entonces el problema se va acarreando. Y como dice Nicolás, oye, si la mujer está entre la espada y la pared, porque ella no va a ser solamente madre, va a ser jefe de familia. Y seguramente ese niño la va a criar la abuela, el abuelo, algún tío, algún pariente, mientras que esa mujer tiene que ir a trabajar. Entonces, ese abandono que se ha hablado acá es muy recurrente.
Bueno, ahí hay varios temas. Entonces ahí está, es como parte con todo el tema de la igualdad, pero que no sea en el papel que esté escrito. Sí, sino pero, que exista después la a ver, mira, vamos, momento. Espérate, Cristian. Mira, Claudio, Para contestar. sí, pero anda al grano, Pero compadre, que estamos está tratando cerrando mucho los Sí. temas. y que anda al grano, ¿Ya? está declarando mucho. Dentro de ese tema, Luis, lo que, tal como se lo dije, se lo comenté a Nicolás, va a depender de cómo esté establecida la Constitución para que las leyes puedan hacer que el Estado se haga cargo de eso. Una mujer que tenga un hijo que tenga la obligación de pasarle el hijo al abuelo, a la abuela, a la mamá para que pueda criarlo, el Estado tiene que cobrar, por ejemplo, jardines infantiles, guarderías, pero de calidad, ¿ya? Y que pueda tener acceso, no cobrar esos tremendos precios que se le cobran a las mamás solteras o que se les descuenta digamos, de la liquidación de sueldo. Por ahí va, porque son leyes que tienen que estar concretadas bajo una base. ¿No? Y es importante lo que tú declaras, porque una cosa es lo que la Constitución declara y la otra las leyes que se generan en base a esta. Correcto. Pero tiene que haber un ente al medio, porque no hay que olvidar que las leyes después son escritas en forma técnica, con mucho tecnicismo, y que la mayoría de los mortales como nosotros no va a entender de buenas y primeras cómo está. Entonces, también quizás en esta nueva Constitución debería haber un ente que controle y que realmente vea que esta ley que está acá está 100% acorde a esta nueva Constitución. Porque si no, va a ser dos mundos distintos. Sí, mira, qué importante lo que dice Luis. Y ahí te paso el paso por el gobierno de Estado. Sí, mira, es muy importante lo que dice Luis con respecto a ese tema, porque aquí me voy a colgar a de otra de las problemáticas, situaciones o temas que ha generado mucha protesta y reclamo, que es la bien ponderada Asociación de Fondos de Pensiones, AFP. ¿Por qué lo planteo? Muchas personas dicen: a mí me gusta este independiente porque tiene una visión clara del tema de la AFP y se va a eliminar. Ahí volvemos al punto inicial de este debate, de esta conversación, que es que muchas personas piensan que el hecho de haber una nueva constitución se va a eliminar por completo el sistema de AFP. Y creo humildemente que hay mucha desinformación. Se habla del decreto 3500 que condiciona el funcionamiento y la operatividad de las AFP, etcétera, etcétera. Se habla también del tema de los 2/3 para poder eliminar el sistema de AFP. ¿Podríamos aclarar el tema con respecto a ese punto y que ustedes, por favor, me ayuden a poder aportar a esta desinformación con respecto a la AFP? A ver, primero que nada, esto quede claro, ¿no? La verdad cosa es que eliminar la AFP actualmente no se puede hacer. ¿No? Esto de más no AFP, yo creo que hay una desinformación respecto a eso. La estructura o los tentáculos de las organizaciones de la AFP es tan grande que llega al Estado, ¿ya? Y las inversiones, todos nuestros dineros están ahí, pero están invertidos. O sea, si nosotros eliminamos las AFP y creamos una entidad nueva, ya va a ser un problema enorme, porque podemos llegar a perder gran parte de nuestros fondos. Esto tiene que ser gradual, ¿ya? Yo creo principalmente que la estructura como modelo de la AFP actual, no la antigua, la actual, se acomoda a poder apoyar a lo que son los fondos de pensiones. Pero debería ser un camino como un seguro, ¿ya? Como ocurre en otros países, donde el Estado se hace cargo, ¿ya? Y una parte privada también se hace cargo, pero el Estado es el principal responsable de poder entregar. Por eso yo ya les había comentado de que estoy de acuerdo en un modelo mixto o semi-mixto, más hacia el Estado, que proteja este dinero, porque el Estado puede hacer inversiones en empresas del Estado, y lo sabemos. El cobre sigue siendo el 50% de los ingresos del PIB de Chile, ¿ya? Actualmente. Pero el cobre se está acabando. Tenemos el litio, y tenemos la pesca. Es que no podemos seguir vendiendo materiales. Es que para allá esto es tan, innovación, tecnología, es tan complejo que no es llegar y eliminar. Nosotros podemos eliminar, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, que esto no suene. Por ejemplo, voy y eliminamos una AFP, ¿ya?
Provida, vamos y la eliminamos y dicen ya Provida, chao, Provida. ¿Qué va a pasar? Se va la empresa. ¿Dónde van nuestros fondos? Ya a una entidad estatal. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar con eso? Hay muchos que plantean una FP estatal, pero el modelo es el mismo. Fíjense que, y esto no lo digo a nivel de propaganda ni de publicidad, pero yo en 2012 no estaba cotizando, yo estaba trabajando honorario. Y si voy un poquito más atrás, en octubre del 2008 vino la crisis asiática, ya el fondo A se desmoronó, yo estaba en el fondo A y perdí 11 millones de pesos que eran prácticamente 10 años de trabajo de mi vida. ¿Y quién pagó? Nadie. ¿Tu Nadie fondo? pagó, mi fondo. Fueron tus fondos los que pagaron. Claro, o sea, pagué yo. ¿Ya? ¿Qué pasó? Que en 2012 yo conocí a una entidad que ustedes ya conocen, que fue Felicia Forrado, ¿ya? Y tenían un modelo económico para poder cambiarse de fondo. Yo lo acepté, pagué 12.000 pesos anuales, ¿ya? Y sin poner un peso, yo aumenté, me quedaban creo que como 19 millones, aumenté en un año, moviendo los fondos, 1 millón de pesos. O sea, digamos, un porcentaje entre el 10 y el 20% aumenté. ¿Qué entidad financiera te entrega esa rentabilidad? Nadie. Es que ahí está el tema, Claudio. Si bien tenemos la Constitución, tenemos leyes, bueno, constantemente en el avance de distintos gobiernos, la AFP ha modificado ciertas reglas. Entonces, Sí. una de ellas, oye, sé que las pérdidas no son mías, son tuyas, lo siento, lo lamento, sorry, pero si yo gano, ok, tiene un pedacito y el resto lo gano yo. Entonces, ese control que existe, que supone, teóricamente existe, pero que es muy vano, muy bajo. Entonces, ok, sé que las pérdidas, lo siento, Nicolás, que te vaya bien. En la próxima es como jugar póker. En la próxima mano puede que te vaya bien. Pero eso no puede existir. Porque ese abuso Correcto. Es lo que provoca toda esta desinformación. Bueno, es por eso que nacen estas entidades como Felicia Forrado y no son los únicos, ¿no? La asociación de FP también lo tiene. Lo que pasa es que no lo publicitan, porque te cobran más caro. Claro. Ahora, el sistema de FP, para que todo quede claro, no es un sistema social. No. Es un sistema de capitalización. Claro. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Un sistema social de nuestros ahorros para poder jubilar dignamente. ¿Ya? Y la fórmula, yo no te tengo la solución de la fórmula, porque he visto varias. ¿Ya? No, y ahí tiene que estar Ahí tiene que elementos competentes, técnicos. tiene que haber una comisión, que haga un estudio. Pero dejar las reglas etcétera. claras. Pero esa resulta comisión. de que acá no se han hecho eso. Actualmente, en los últimos 15, 20 años, no se ha hecho nada de eso. Claudio, en conclusión, yo te planteé el tema del decreto 3500. Que en este momento, como se necesitan 2/3 de la gente del Parlamento para eliminarlo, y que está condicionado por la actual Constitución, no se puede eliminar en lo absoluto el sistema de AFP. Pero proyectémoslo a la nueva Carta Magna. A través de la nueva Constitución, se podría, por ejemplo, yendo a lo concreto, generar un nuevo decreto que pueda rediseñar un sistema de pensiones más cercano, puede ser un poco coloquial en el lenguaje, más cercano al pueblo. Eso se puede sentar las bases de principio para poder generar un nuevo sistema de pensiones. Lo planteo para que la gente también se aclare y entienda de que la Constitución condiciona los decretos ley, pero no la ley en sí. Correcto. Entonces, desde ese punto de vista, como vamos a crear una nueva Constitución, hay que crear un nuevo sistema de pensiones. O sea, esa es la base. ¿Ya? Si hay que eliminar la AFP, se elimina. Vuelvo a repetir, no se puede eliminar de un viaje, en forma escalonada, ¿ya? O un sistema mixto, ¿ya? Eso lo vamos a decir, pero hay que cambiarlo. O sea, tú dices que el decreto de los 1500 no se puede por los 2/3, porque si no van a la Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, por un voto más que siempre ha estado por el gobierno de turno, se detiene el asunto. Ahora, ojo, ¿ya? lo importante, y aquí se da mucho a nivel de empresa, siempre nivelar hacia abajo. ¿Correcto? No, aquí no podemos nivelar hacia abajo. Tenemos que hacer una nivelación que sea pareja para todos. Y ojalá normal. O sea, ya sea
que se ha normalizado una cantidad de veces el sueldo mínimo, por ejemplo. Pero debe haber algún mecanismo, porque no puede decir, ya sabes que mira, de este 6% que está imponiendo, solamente en este minuto, con la pandemia, ¿cuánto? ¿Un 80 ya quedó sin fondo? Entonces, oye, el del 20% tiene que subvencionar el 80%. Entonces, ¿sabes qué? Para que sea todo parejo, los sueldos ahora para todos cuando lleguen a jubilación sean de 200.000 pesos. Tan poco la Tú estás fórmula dando que las va a bases, decir. Lucho, estás dando las bases de que hay que cambiar el sistema Claro. de previsión, porque actualmente es un sistema de capitalización, o sea, que para los que sabemos jugarlo, yo muchas veces hice borrado y me ha dado algunos dividendos. Y deben existir también otras herramientas. Correcto, También. y hay muchos que confiaron en él y de hecho tengo un amigo que fue gerente de un banco, no creía en el modelo hasta que él quedó sin trabajo y empezó a ver y dijo, oye, estoy pagando 2.000 pesos mensuales, ¿ya? Y me rentabiliza 6 millones, 5 millones y yo no hago nada, ellos hacen todo el trabajo. Pero esa no es la idea. La idea es que este sistema de pensiones sea parejo, tal como tú dices. Hoy día el Y hay que FP cambiar. extienden la mano nomás y te piden el sueldo. No hacen ningún esfuerzo atrás, no hay un análisis, no te mandan información, un correo, una sugerencia, nada. Son mendigos, te tiran la mano.